Continuando con la clase de biología celular, hoy vamos a abordar un organelo denominado mitocondria. En esta presentación vamos a hablar sobre la morfología, estructura y composición, abordar las funciones mitocondriales con una profundidad particular en la producción de energía, así como algunos aspectos relevantes sobre las patologías mitocondriales. Bien, en las células eucariotas, la utilización de oxígeno como medio de extracción de energía ocurre en la mitocondria. Los estudios indican que la mitocondria evolucionó a partir de una bacteria aerobia ancestral que fijó su residencia dentro del citoplasma de una célula hospedadora anaerobia. La morfología de las mitocondrias es muy cambiante y puede variar desde largas estructuras ramificadas a pequeños elipsoides como lo podemos observar en el video. Se podría decir que no existen mitocondrias individuales, sino una red dinámica. A diferencia de la mayoría de los organelos, las mitocondrias son lo bastante grandes para verse con el microscopio óptico. Lo podemos observar en esta imagen en microscopio de fases de un fibroblasto vivo, en donde podemos ver claramente a las mitocondrias. Su tamaño varía. Por ejemplo, en esta imagen tenemos aquí de lado a lado, es decir, su grosor de 0.5 a 1 micrómetros y su longitud de 1 a 7 micrómetros. Aunque en el miocardio se pueden observar mitocondrias de hasta 10 micrómetros de largo. También su localización es variable. Por ejemplo, en los espermatozoides se encuentran en la porción proximal al flagelo, lo que permite el movimiento de la célula para lograr la fecundación. Como se mencionó, pueden verse de manera tradicional como óvalos o cacahuates, pero también pueden tomar una forma de red tubular interconectada muy ramificada, como lo podemos observar en esta imagen marcada por inmunofluorescencia, en donde es un fibroblasto, se observan las mitocondrias en color rojo y la compleja conexión entre ellas. En esta otra imagen también con inmunofluorescencia las mitocondrias están teñidas de verde y nuevamente se puede observar su comunicación. En este caso son células endoteliales. Estas observaciones han permitido identificar que estos organelos son dinámicos, capaces de sufrir cambios en su morfología y estructura. Dentro de estos cambios está la capacidad de fusión, es decir, que se pueden unir, como lo podemos estar observando en la imagen. Aquí tenemos dos mitocondrias que se fusionaron y por eso se ven en otro color. Lo podemos observar también en el siguiente video, en donde vemos cómo se fusionó una mitocondria, un par de mitocondrias. Pero también tienen la capacidad de fisión, es decir, la capacidad de dividirse, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Aquí tenemos una sola mitocondria que sufrió una división. También lo podemos observar en el siguiente video. La fusión y fisión ocurren constantemente, con la consiguiente mezcla de los DNA mitocondriales. Se han estudiado las posibles funciones de la fusión y fisión de las mitocondrias, las cuales son compartir los productos sintetizados por distintas partes de la red, paliar los efectos locales o compartir el DNA mitocondrial. Si se fusionan dos células que tienen mitocondrias diferentes, la red de mitocondrias es homogénea en 8 horas. Estos procesos de fusión y fisión son complejos, puesto que al hacerlo deben hacerlo junto con sus dos membranas mitocondriales de manera correcta. Ya que las mitocondrias son estructuras dinámicas, el número es difícil de determinar. Dependiendo del tipo celular es la cantidad y distribución de las mitocondrias. Además se asocian con el gasto energético de la célula. Por ejemplo, en las células del músculo, hígado y riñón se presentan en mayor cantidad que en otros tipos celulares.
En cuanto a la estructura, como hemos observado en las imágenes y se muestra en el video, las mitocondrias presentan una doble membrana. Es decir, que las estructuras que la conforman es una membrana externa y una membrana interna, cada una de unos 7 nanómetros de espesor. Entre ambas membranas hay un espacio denominado espacio perimitocondrial, de unos 8 nanómetros. Además, en el interior de la célula se le denomina matriz mitocondrial y ahí se contiene el DNA, el RNA, proteínas, entre otros elementos que veremos más adelante. También hemos observado que la membrana interna se invagina hacia la matriz mitocondrial y constituye tabiques, formando la estructura conocida como crestas. En esta otra imagen podemos ver las mitocondrias teñidas de azul y estas prolongaciones o invaginaciones de la membrana interna denominadas crestas. Aquí, una vez más, en verde las podemos observar. Aun cuando en las imágenes las crestas parecen dividir las regiones, estas no llegan de un lado al otro, es decir, que la matriz mitocondrial junto con su contenido en toda el área es una comunicación continua. Además, el número de crestas es muy variable y normalmente está relacionado directamente con las necesidades de producción de energía de la célula. Así las crestas son muy numerosas en el músculo y escasas en el hígado. Comúnmente, las crestas se orientan en sentido perpendicular al eje longitudinal de la mitocondria, denominadas transversas rectas, como lo podemos observar en este esquema. Este tipo de crestas se pueden ver en los hepatocitos, pero en algunas la orientación pueden ser paralelas al eje longitudinal, denominadas crestas longitudinales rectas. Estas se pueden encontrar en algunas neuronas o en algunas condiciones patológicas, como es el caso de la imagen. En otros tipos celulares, las crestas no son rectas, sino curvas, como en el miocardio y los adipocitos. Además, las crestas no siempre forman tabiques y son tubulares. Por ejemplo, en los protozoarios, algas, glándulas suprarrenales, células de Leydig en el testículo. Pero además existen otros tipos de crestas menos frecuentes como las prismáticas que se encuentran en los astrocitos. En relación a la composición, existen notables diferencias entre la membrana externa e interna. Como se puede ver en el diagrama, la membrana interna tiene una mayor concentración de proteínas en relación con la externa. En cuanto a la membrana externa, se constituye de un 40 a 50% de lípidos, dentro de los cuales se encuentran el colesterol, fosfatidilcolina, fosfatidilentanolamina, fosfatidilinositol, así como una baja concentración de cardiolipina. Además, posee un 60-50% de proteínas, las cuales son necesarias para llevar a cabo las funciones de la mitocondria, como las proteínas involucradas en el transporte de electrones desde el citosol, la monoaminoxidasa, que es la enzima que cataliza la deaminación oxidativa de aminas, incluyendo norepinefrina, epinefrina, dopamina y serotonina, y tiene una gran relevancia farmacológica, así como enzimas que intervienen en la beta-oxidación de lípidos como acetilcoenzima sintasa y fosfolipasa, y enzimas que permiten la fosforilación de nucleósidos. Además, también contiene el complejo proteico que permite la inserción de proteínas sintetizadas en el citosol de la mitocondria, así como proteínas que regulan la apoptosis, abundantes purinas. La composición de la membrana, principalmente la baja concentración de cardiolipina y la presencia de purinas, permite que ésta sea permeable a agua, iones y sacarosa. Ahora vamos a analizar la composición de la membrana interna, la cual se constituye en un menor porcentaje de lípidos. Además, carece de colesterol, contiene fosfatidilglicerol y cardiolipina en mucho mayor proporción que la membrana externa. El alto contenido de cardiolipina hace que sea impermeable a iones y sacarosa. Además, presenta una alta concentración de proteínas,
similar a la membrana plasmática de las células procariotas. Dentro de estas proteínas se encuentra el complejo para la inserción de proteínas sintetizadas en el citosol, así como enzimas de oxidación de ácidos grasos, transferasas para transferir el gruposilo a la carnitina o las que transportan a la matriz mitocondrial la acilcarnitina, ADP, fosfato, aminoácidos o ácido pirúvico, así como el complejo proteico que permite efectuarse la cadena transportadora de electrones, y la ATP sintasa, que realiza la fosforilación oxidativa. Como lo mencioné en la diapositiva anterior, la membrana interna tiene los componentes necesarios para llevar a cabo la quimiosmosis, que es el proceso que involucra el movimiento de protones y la síntesis a través de las proteínas de la cadena de transporte de electrones, y la ATP sintasa, o también denominada partículas F, en las que las esferas se designan como partículas F1 y los tallos se denominan partículas F0. Esta enzima constituye aproximadamente el 15% en el peso de la membrana interna y las crestas mitocondriales. Ahora bien, la matriz mitocondrial es el compartimento interno de la mitocondria, como lo podemos ver en esta imagen. Es el contenido o el líquido dentro. Tiene una consistencia gelatinosa que es determinada por la presencia de agua y la alta concentración de proteínas hidrosolubles. Además, ahí se encuentran los ribosomas, el DNA, los gránulos, los iones e inclusiones lipídicas, como lo podemos ver en el siguiente esquema. DNA, este sería en azul, la matriz mitocondrial. En verde está representado la ATP sintasa, que está adherida a las crestas y a la membrana interna. Tenemos ribosomas libres, el espacio perimitocondrial que está entre las dos membranas, su DNA y obviamente pues RNA. En la mayoría de los organismos el DNA tiene una disposición circular, similar al bacteriano. Aunque en algunos organismos unicelulares como el paramecio la disposición es lineal. Además, no forma cromosomas ni está unido a proteínas. Se considera que la mitocondria es un organelo semiautónomo, ya que contiene los genes que codifican las proteínas necesarias para llevar a cabo las funciones mitocondriales como la cadena respiratoria, la ATPasa, así como los ribosomas, los cuales son diferentes a los ribosomas citoplasmáticos. En cuanto a la función de la mitocondria, esta presenta diversas funciones, pero la más destacada es la producción de energía, por lo que podemos considerarla la fuente de poder de la célula. La obtención de energía puede ser a través del aprovechamiento del piruvato que resulta de la degradación de la glucosa en un proceso denominado glucólisis, en donde posteriormente se realiza el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o también llamado ciclo de Krebs, que de hecho es el nombre más común, como lo vamos a encontrar, y posteriormente la cadena de transporte de electrones, quimiolisis y la fosforilación oxidativa para formar ATP. También los ácidos grasos son aprovechados a través de un proceso denominado beta-oxidación, que produce acetilcoenzima A y que a su vez también va a generar ATP en el hígado, y también se van a generar cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos pueden utilizarse para generar energía en otros órganos como en el músculo esquelético, el corazón, el riñón y el cerebro, pero no en el hígado. Esto sobre todo después de un ayuno prolongado. Este proceso de oxidación de cuerpos cetónicos se le denomina cetólisis. Antes de iniciar con los procesos de ATP, hay que recordar que en toda reacción química se necesita un sustrato, un catalizador, que usualmente es una enzima o que también puede ser calor, y finalmente se tiene un producto final o varios, incluso algunos desechos, por así llamarlo. Por lo que en algunas de estas imágenes que vamos a ver a continuación solamente tenemos representados los sustratos y los productos finales, y no en todos los esquemas se representan el catalizador
o no todos los productos finales, pero hay que tenerlo en mente. Bien, como les mencioné, la respiración celular es el proceso por el cual la energía química de las moléculas, es decir, el alimento, que pueden ser carbohidratos, lípidos y proteínas, es liberada y parcialmente capturada en forma de adenosil trifosfato o también denominado ATP. La glucosa es el ejemplo más común para examinar las reacciones y los caminos involucrados. Para su estudio vamos a dividir la respiración celular en 3 procesos metabólicos. Cada uno se lleva a cabo en una región específica de la célula. Por ejemplo, la glucólisis se va a llevar a cabo en el citosol. El ciclo de Krebs se va a llevar a cabo en la matriz mitocondrial. Y finalmente, la fosforilación oxidativa, que corresponde a la cadena de transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria. En este esquema, entonces, podemos ver representada glucólisis en el citosol y en la membrana ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Antes de comenzar también con estos procesos metabólicos, me gustaría retomar unos conceptos. Cuando hablamos que una molécula se reduce, quiere decir que gana electrones. Y cuando una molécula se oxida, quiere decir que pierde electrones. Entonces, en este ejemplo, tenemos una molécula que está donando electrones. Esta molécula que ganó un electrón se está reduciendo. Y esta molécula que perdió el electrón se está oxidando. Oxidar quiere decir que perdió. Así cuando hablamos de NAD, que es uno de los productos que se va a reducir o oxidar, nos estamos refiriendo a que gana o pierde electrones. Bien, en ausencia del oxígeno, la generación de ATP consiste de 2 caminos metabólicos, que inicia con la glucólisis y en vez de continuar con la respiración celular, porque no hay oxígeno, se continúa con un proceso denominado fermentación. Este proceso se lleva en el citosol. Y durante la glucólisis se obtiene también NAD, pero en la fermentación el NAD reducido es aprovechado, es decir, es oxidado, para tener como resultado 2 moléculas de ATP y también la liberación de etanol en el caso de las levaduras y lactato en el músculo. Sin embargo, este proceso a profundidad no lo vamos a observar debido a que no sucede en la mitocondria o no lo vamos a abordar más a profundidad. Y esos procesos se llevan a cabo en el citoplasma. Bien. Los procesos metabólicos de la respiración celular que vamos a abordar, como les mencioné, tienen 3 pasos: glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Vamos a empezar con la glucólisis a pesar de que se lleva a cabo en el citoplasma. Bien, en la glucólisis la glucosa de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, se degrada en 2 moléculas de 3 carbonos. Estas moléculas de 3 carbonos se les denomina piruvato. Este cambio va acompañado de ganancia neta de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD. Vamos a ver un poco más sobre este proceso a profundidad. Hay 4 etapas importantes en la glucólisis. La primera de ellas es la activación de glucosa por ATP. Es decir, tenemos la glucosa y gracias a un ATP se fosforila. A este proceso entonces le llamamos activación de la glucosa. Aquí una vez más tenemos una segunda molécula de ATP que está fosforilando a esta molécula. Y el segundo paso es la división de la glucosa en 2 moléculas de 3 carbonos fosforilados. Aquí ya tenemos 2 moléculas de 3 carbonos fosforilados, pero todavía no se llama piruvato. Bien, el siguiente paso va a ser la activación de la glucosa, la reducción de NAD, es decir, tenemos 2 NAD que estaban oxidados, ganan electrones y se reducen. Entonces tenemos 2 NAD.
Y posteriormente la fosforilación de ADP, es decir, cuando se empieza a sintetizar ATP o a formar ATP nuevo. Recuerden que el ATP es la moneda con la que la célula puede pagar sus gastos metabólicos. Es la moneda de intercambio para que pueda, ahora sí que soportar la vida cara de la célula. Entonces se da la fosforilación de ATP, de 4 moléculas de ATP como lo podemos ver aquí. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la ganancia durante la glucólisis? Bien, tenemos lo primero que vamos a obtener o el resultado final de todo este proceso. El sustrato inicial fue glucosa y nuestro primer resultado final va a ser 2 piruvatos, que posteriormente van a ser aprovechados. Además tenemos 4 moléculas de ATP. Sin embargo, al principio de este proceso hicimos una inversión de 2 moléculas de ATP. Es decir, al final de todo nuestro negocio denominado glucólisis, nosotros tenemos 4 pesos o 4 monedas. Pero al inicio, para poder activar el negocio, se invirtieron 2 monedas o 2 moléculas de ATP. Entonces, si tenemos 4 moléculas menos las 2 moléculas, tenemos realmente una ganancia de 2 ATP. Esa es nuestra ganancia neta del negocio. Y también vamos a tener a un acarreador de electrones que es NAD reducido. 2 moléculas de NAD reducido. Bien, el siguiente proceso metabólico de la respiración celular que vamos a ver es el ciclo de Krebs. Como les mencioné, el piruvato, que es uno de los productos que obtuvimos dentro de la glucólisis, va a ser transportado a la mitocondria. Va a perder un dióxido de carbono, para formar acetilcoenzima A, que es una molécula de 2 carbonos. Es decir, piruvato de 3 carbonos, tenemos 2 piruvatos de 3 carbonos por cada molécula de glucosa. Un piruvato va a perder un carbono y va a formarse coenzima A. Y se va a obtener además CO2 y una molécula de NAD reducido. ¿Ok? Y esto va a pasar antes de que inicie tal cual el ciclo de Krebs. Esto sucede al momento en que se incorpora el piruvato hacia la matriz mitocondrial. Porque recuerda que el proceso del ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Entonces, si bien el piruvato se incorpora a la matriz mitocondrial, vamos a revisar qué pasa. Se utiliza el piruvato directamente en el ciclo de Krebs, es decir, lo incluimos y la respuesta ya la habíamos dicho previamente, no. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A más molécula de CO2 más un NAD reducido. Ok. ¿Cuáles van a ser las ganancias? Una vez, aquí no se alcanza a ver porque el GIF estaba un poco, le falta un paso, pero bien, en este paso, en el isocitrato, también se ganó otra molécula de NAD. Déjenme ver si podemos ver nuevamente antes de que la ponga. Abajo, donde está la salida, tenemos el primer NAD que ganamos de transformar el piruvato a acetilcoenzima. Posteriormente, vamos a tener en el isocitrato otra ganancia de NAD reducido. Y de isocitrato a alfa-cetoglutarato también se obtiene otra molécula de NAD reducido. Entonces, hasta el alfa-cetoglutarato llevamos 2 moléculas de NAD propias del ciclo de Krebs. Posteriormente, el GDP va a fosforilarse y va a formar, y va a formar la primera molécula de ATP, es decir, la primera ganancia neta o la primera moneda que va a entrar en el ciclo de Krebs. Posteriormente, otro acarreador de electrones denominado FAD también se va a reducir, es decir, va a ganar electrones y tenemos una molécula de FAD.
Y finalmente, otra molécula de NAD se va a reducir obteniendo otro acarreador de electrones que sería NAD. Del ciclo de Krebs, netamente, entonces tenemos las siguientes ganancias. Ok, antes de continuar con el proceso metabólico, quisiera tomar paso a paso cuáles son las ganancias que estamos teniendo. Bien, la ganancia durante la glucólisis, es decir, la transformación de glucosa hasta piruvato, vamos a tener 2 moléculas de ATP más 2 moléculas de NAD. Por cada glucosa vamos a obtener 2 piruvatos, pero por cada piruvato vamos a obtener antes del ciclo de Krebs un NAD. Es decir, cuando cambiamos de piruvato a acetilcoenzima se va a obtener un NAD o un acarreador de electrones. Pero como tenemos 2 piruvatos por cada molécula de glucosa, antes del ciclo de Krebs vamos a obtener 2 NAD. Ok, durante el ciclo de Krebs por cada piruvato obtuvimos 3 NAD, un FAD y un ATP. Que incluso en este GIF lo podemos ver. NAD, NAD, 1, 2, 3 NAD, un FAD y un ATP. ¿Ok? Pero como tenemos también 2 piruvatos, van a pasar 2 veces el ciclo de Krebs, por cada glucosa vamos a obtener 6 NAD, 2 FAD y 2 ATPs. ¿Ok? Esto es, por lo tanto, la siguiente sumatoria. Hasta el momento, en estos procesos de glucólisis y ciclo de Krebs, hemos tenido una ganancia de 4 pesos o 4 monedas o 4 ATPs, 10 moléculas de NAD, es decir, 2 NAD antes de que sea el ciclo de Krebs, 6 NAD durante el ciclo de Krebs y 2 NAD durante la glucólisis que nos dan 10, 2 moléculas de FAD que se van a obtener, o de FAD reducido, que se van a obtener durante el ciclo de Krebs. Bien. Pero, ¿qué sucede con NAD y FAD? ¿Qué son? NAD y FAD van a ser acarreadores de electrones, es decir, van a cargar los electrones que van a servir posteriormente en la cadena de transporte de electrones, como lo podemos ver más adelante. Ahorita vamos a hablar de la cadena de transporte de electrones. Entonces, NAD y FAD van a ir guardándonos estos electrones para después ser utilizados en la cadena de transporte de electrones. Bien, continuando con los procesos metabólicos de la respiración celular, el que vamos a abordar ahora es la fosforilación oxidativa. Muy bien, entonces la fosforilación oxidativa se va a llevar a cabo en la membrana interna. Esta imagen ya la habíamos visto cuando hablamos de la composición de la membrana interna. Sin embargo, quisiera profundizar en algunos puntos. El complejo para la cadena de transporte de electrones está compuesto por 4 receptores transmembranales. El complejo 1, 2, 3 y 4, denominados con números romanos. Y además tenemos a la ATP-asa, que es la que va a sintetizar el ATP, es decir, que va a pegar al ADP un fosfato. Bien, en esta otra imagen la quise poner porque el complejo 1, 2, 3 y 4 son complejos que además de que van a bombear protones, también tienen actividades enzimáticas. Por eso se llaman NAD deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, el complejo 2, etc. Lo importante aquí, o lo importante a destacar en esta imagen, es que en el complejo 1 es donde va a llegar NAD y se va a oxidar, es decir, el NAD reducido que viene cargado de los electrones se va a reducir en el complejo 1 y el FAD reducido, el que viene cargado de electrones, se va a reducir en el complejo, se va a oxidar en el complejo 2. Bien, en estos GIF que vamos a ver a continuación hay varias cosas que quisiera destacar. Primero que nada, el espacio en color naranja es la matriz mitocondrial. El espacio en color amarillo es el espacio intermembranal, es decir, el espacio que existe entre la membrana externa y la interna.
Y además podemos ver que del lado izquierdo tenemos dos flechas, la flecha amarilla y la flecha azul. La flecha amarilla indica la energía de los electrones y la flecha azul indica la energía del gradiente de protones, es decir, la energía de la diferencia, o que se puede aprovechar de la diferencia de concentración entre la concentración de protones de la matriz mitocondrial y la concentración de protones del espacio de la intermembrana. Si nosotros tenemos la misma concentración de protones de un lado al otro de la membrana, esta energía es baja. Cuanto más grande sea esa diferencia, es decir, el gradiente sea más grande, va a ser mayor la energía osmótica que se puede aprovechar y que después va a ser utilizada por la ATP sintasa. Ahora bien, vamos a empezar a explicar los pasos del proceso de la fosforilación oxidativa, particularmente de la cadena de transporte de electrones. Entonces, acuérdense que durante glucólisis, durante el ciclo de Krebs y durante la transformación de piruvato acetilcoenzima A para iniciar el ciclo de Krebs, nosotros estuvimos obteniendo estos acarreadores de electrones denominados NAD y FAD. Y el proceso de la cadena de transporte de electrones lo vamos a ver algo así como el juego de la papa caliente, en donde se va pasando una papa. Supongamos que la papa realmente fuera caliente, que no jugamos así. Pero si esa papa fuera realmente caliente, conforme va pasando de manos, ese calor se va a ir perdiendo. Es algo similar a lo que pasa en los electrones. Los electrones, conforme van pasando de un complejo a otro complejo, van a ir perdiendo su energía. También es importante destacar en esta imagen que estas proteínas que se encuentran en la membrana, o sea, el complejo 1, 2, 3, 4, también utilizan otros acarreadores que son la quinona, que es la primera que hemos representado, y el citocromo C. Bien, entonces, esta carretita de electrones llamado NAD reducido va a venir con sus dos electrones, va a ser gracias a la acción enzimática de la NAD deshidrogenasa, o sea, el complejo 1, va a oxidar a NAD, le va a quitar a los electrones. Al quitarle a los electrones, el complejo 1 va a bombear protón, ¿ok? Y va a empezar a generar un gradiente de concentración, es decir, una diferencia de concentración. Porque este cachito de complejo lo estamos viendo en un punto, pero a lo largo de toda la membrana mitocondrial, incluyendo sus crestas, hay muchas secciones de este complejo que están pasando de manera simultánea. Bien, entonces, NAD llega, le da los electrones y hace que se bombee un protón hacia el espacio intramembranal, ganando un poco de gradiente de concentración. Posteriormente, estos electrones van a pasar a la quinona y van a activar al complejo 3. El complejo 3 va otra vez a bombear otro protón, aumentando el gradiente de concentración, pero perdiendo la energía que está en los electrones. Después, el otro acarreador, denominado citocromo C, va a tomar esos electrones y los va a pasar del complejo 3 al complejo 4. Al donarlos al complejo 4, como podemos observar, estos electrones van a perder aún más energía. Y el complejo 4 va a hacer lo siguiente. Además de que va a bombear a un protón al recibir estos electrones ya perdieron energía y lo que va a hacer es que se los va a dar al oxígeno, por eso se llama respiración celular, se los va a donar al oxígeno. El oxígeno, al reducirse, es decir, al ganar estos electrones, se le van a pegar moléculas de agua y se va a formar moléculas de hidrógeno que también están en la matriz mitocondrial y se va a formar una molécula de agua o unas moléculas de agua. Bien, entonces hasta este punto ya perdimos la energía de estos electrones, o sea, la potencia de estos electrones para seguir activando a estas proteínas del complejo. Pero ganamos otro tipo de energía, que es una energía osmótica, que está dada por la diferencia de concentración de protones
entre el espacio intermembranal y la matriz mitocondrial. Esta energía osmótica va a ser aprovechada por la proteína ATP sintasa. Y entonces la ATP sintasa lo que va a hacer es empezar a pasar los protones del espacio intermembranal a la matriz mitocondrial, aprovechando el gradiente de concentración, es decir, a favor del gradiente de concentración de un lugar de más concentración a un lugar de menos concentración. Al hacer esto, va a permitir que cuando los protones van a fluir a la matriz mitocondrial, esta energía es utilizada para sintetizar moléculas de ATP. Por cada NAD que llegó, se sintetizan 3 moléculas de ATP. Y bien, eso es lo que pasa con NAD. Ahora bien, ¿qué pasa con el siguiente acarreador que se llama FAD? Como lo mencioné anteriormente, FAD no llega al complejo 1. FAD, que no está representado en el GIF, pero FAD llega al complejo 2. El complejo 2 lo va a oxidar, es decir, le va a quitar a esta carretita de electrones sus electrones y entonces van a pasar a la quinona. Y la quinona se los va a pasar al complejo 3. El complejo 3 va a bombear protones que los va a pasar posteriormente al citocromo C. El citocromo C le va a pasar esos electrones al complejo 4, el cual va a bombear otra vez otro protón y finalmente estos electrones que ya carecen de energía van a ser donados al oxígeno para formar moléculas de agua. Y una vez más, perdimos la energía de los electrones, pero ganamos la energía del gradiente de concentración de protones, que estos van a ser otra vez aprovechados por la ATP sintasa. Entonces, la ATP sintasa, en el caso de FAD, va a generar 2 moléculas de ATP. Ahora bien, ¿cuál va a ser la ganancia de la glucólisis o cuál era la ganancia de la glucólisis hasta el ciclo de Krebs? Habíamos dicho que teníamos 4 ATPs, es decir, la sumatoria entre glucólisis, transformación de piruvato, acetilcoenzima A y ciclo de Krebs. Tuvimos 4 ATPs, 10 NAD, o sea, 10 acarreadores de electrones y 2 FAD. Y el rendimiento energético de los procesos de fosforilación oxidativa, como lo mencionamos o como lo vimos en el GIF anterior o en las diapositivas anteriores, es que NAD tiene la capacidad de producir aproximadamente 3 moléculas de ATP, o sea, 3 pesos. Entonces, si tuvimos 10 NAD desde una glucosa hasta el ciclo de Krebs, quiere decir que pasando por fosforilación oxidativa tenemos 30 monedas. Y si tenemos, que lo tenemos aquí representado en la imagen, si tenemos 2 moléculas de FAD y cada FAD da 2 ATPs, tenemos entonces 4 ATPs que nuevamente están representados en la imagen, más los 4 ATPs que ya habíamos ganado, nos va a dar un total de 38 ATPs. Esto pasa, o esta ganancia es en las células procariotas, que se lleva a cabo en la membrana celular. En el caso de las células eucariotas, nosotros necesitamos, acuérdense que la glucólisis inicia en el citosol y se transfiere el piruvato, pero al momento de la transición de este proceso del citosol a la mitocondria se tienen que invertir 2 moléculas de ATP. Y entonces la ganancia real en el caso de las células eucariotas va a ser de 36 ATPs. Y es por eso aquí que en la imagen tenemos de 28 a 30 ATPs. Ok, ahora bien, como les mencioné anteriormente, el aprovechamiento de energía puede ser a través de los lípidos, así como de la glucosa, es decir, así como de carbohidratos, también pueden ser los lípidos aprovechados. Esto es a través de un proceso denominado beta-oxidación de ácidos grasos, en donde se necesita formar acetilcoenzima A.
Posteriormente, esta va a pasar a ciclo de Krebs y a la cadena de transporte de electrones para sintetizar ATP como producto final. O sea, el objetivo sigue siendo la formación o la ganancia de dinero, ¿ok? Para poder seguir pagando los gastos metabólicos. Entonces, esta se va a producir principalmente en el hígado. Vamos a abordar un poco más sobre la beta-oxidación de ácidos grasos. El primer paso se va a llevar a cabo en la membrana mitocondrial, en donde los ácidos grasos se les va a agregar acilcoenzima A. Más bien, se va a transformar en acilcoenzima A. Gracias a una enzima que está adherida a la membrana mitocondrial externa. Esta enzima se llama acilcoenzima A sintasa. La acilcoenzima A sintasa, también llamada tioquinasa, es una reacción que va a requerir un gasto de ATP. Esta enzima lo que hace es adherir coenzima A. Una vez que se le agrega coenzima A, se forma acilcoenzima A. Bien, la acilcoenzima A, no acetilcoenzima A, ¿ok? Acilcoenzima A. Esta acilcoenzima A, posteriormente, otra enzima denominada carnitina palmitoil transferasa 1, es decir, que después va a haber la 2, la primera parte, carnitina palmitil transferasa, va a formar acilcarnitina, es decir, va a liberar coenzima A para adherirse carnitina. Esto permite que la molécula atraviese del espacio citosólico o del citoplasma hacia el espacio perimitocondrial. Una vez que está en el espacio perimitocondrial, va a poder exponerse a la membrana mitocondrial interna, en donde una proteína denominada traslocasa va a permitir que atraviese del espacio perimitocondrial hacia la matriz mitocondrial, en donde va a separar una vez más la carnitina y va a formar nuevamente acilcoenzima A, es decir, va a formarse otra vez acilcoenzima A. Esta formación de acilcoenzima A o esta separación de la carnitina se denomina carnitina palmitoil transferasa 2, o sea, es gracias a esta enzima que está adosada a la membrana mitocondrial interna. Posteriormente continuaremos con la oxidación o la beta-oxidación propiamente dicha. Entonces, todo este proceso se dio solamente para que el ácido graso pueda separarse e ingresar a la matriz mitocondrial, en donde ya va a iniciar la beta-oxidación. Ahora bien, hablando propiamente de la beta-oxidación de ácidos grasos, estas son 4 reacciones que la conducen. La primera o el primer paso se llama oxidación, que está aquí representado, en donde la acilcoenzima deshidrogenasa va a formar un doble enlace entre el carbono 2 y 3. Además, aquí, como agente oxidante, va a servir FAD, es decir, que vamos a obtener un acarreador de electrones. Vamos a tener un FAD reducido. El segundo paso va a ser la hidratación. Este va a ser llevado a cabo por una enzima denominada enoilcoenzima A hidratasa. Y posteriormente sigue el tercer paso, que es otra vez oxidación, en donde se da gracias a la enzima hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. El agente oxidante, es decir, el que va a ganar ese hidrógeno, va a ser otra molécula de NAD. Por lo tanto, vamos a tener ahora otro cargador de electrones que es NAD reducido, como una ganancia adicional. Y el cuarto paso o el último paso es la teólisis, que se lleva a cabo gracias a una enzima llamada
tiolasa. Este paso consiste en la separación de 3-cetoacil coenzima A por el grupo tiol de otra molécula de coenzima A. El tiol es insertado entre el carbono 2 y el 3 y entonces así se concluye el proceso de la beta-oxidación de ácidos grasos en donde el producto final es acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A va a continuar entonces por el camino de ciclo de Krebs y posteriormente fosforilación oxidativa, como lo vimos anteriormente. Entonces, solamente el proceso de la beta-oxidación de ácidos grasos, es decir, antes de que se forme ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, tenemos la siguiente ganancia. Ok, acuérdense que durante la beta-oxidación vamos a obtener un NAD y cada NAD nos da 3 moléculas de ATP, que este NAD se obtuvo en el segundo proceso de oxidación o en el tercer paso. Además también se obtuvo una molécula de FAT reducido en el primer paso de la oxidación y por cada FAT obtenemos 2 moléculas de ATP. Por lo tanto, la ganancia durante la beta-oxidación va a ser de un total de 5 moléculas de ATP. Sin embargo, no hay que olvidar que al inicio, para poder traslocar o transferir los ácidos grasos hacia acilcoenzima A e iniciar la beta-oxidación, y que esto pasa en el citoplasma y mandarlo a la matriz mitocondrial, nosotros tuvimos que invertir una molécula de ATP. Por lo tanto, realmente la ganancia durante la beta-oxidación va a ser de 4 ATPs o 4 monedas. Y posteriormente, pues se va a formar la ganancia que nos da tal cual ciclo de Krebs. Bien, la mitocondria es ampliamente conocida por sus funciones de producción de energía, pero también participa en la regulación de la apoptosis. El proceso de apoptosis se inicia como respuesta a situaciones de estrés. ¿Cuáles pueden ser esas situaciones de estrés de la célula? No es que tengan un examen pronto ni nada de esas cosas, sino la deprivación, por ejemplo, de citoquinas, consecuencia de calor o algún daño que haya sufrido el DNA. Y entonces este proceso inicia en el citosol con proteínas denominadas proteínas únicas BH3. Estas van a generar un incremento en la permeabilidad de la membrana de la mitocondria y va a permitir la apertura de canales formados por las proteínas BAX y BAC. Estas proteínas van a generar en consecuencia la liberación de citocromo C. La liberación de citocromo C hacia el citosol va a desarticular las caspasas 3 y 4, es decir, las va a activar las caspasas 3 y 4, iniciando entonces el proceso de apoptosis o muerte celular programada. También la mitocondria es conocida por sus propiedades termogénicas. Es decir, esto ocurre en algunos tipos celulares como el tejido adiposo pardo, es decir, en los adipocitos marrón, que tienen un alto contenido de mitocondrias. Al exponerse a bajas temperaturas, las gotas lipídicas contenidas en los adipocitos, como lo podemos ver aquí, van a ser aprovechadas en la mitocondria para generar calor a través de la beta-oxidación de ácidos grasos. Bien, otras funciones mitocondriales son la regulación del calcio. Como lo podemos ver en la imagen, hay sensores que permiten internalizar dentro de la mitocondria calcio o bien liberar durante bajas concentraciones. No vamos a profundizar en estas funciones. También participan en el ciclo de la urea, síntesis de esteroides y del grupo hemo, regulación de la respuesta inmune, producción de metabolitos para la biosíntesis, modificación de proteínas y traducción de señales, así
como la producción de especies reactivas de oxígeno, entre muchas otras funciones que cada día se han ido estudiando más. Sería imposible abordar todas las funciones mitocondriales y por lo tanto solamente las estábamos mencionando algunas de ellas. Bien, como vemos, la amplia gama de funciones involucradas en la mitocondria va más allá de las funciones de producción de ATP y por lo tanto alteraciones en su funcionamiento pueden conllevar a situaciones patológicas que pueden o no ser compatibles con la vida. Estas alteraciones van a depender en gran medida de la integridad del DNA mitocondrial. Como lo vimos, el DNA mitocondrial tiene la información necesaria para sintetizar las moléculas involucradas en la función mitocondrial. Y entonces, dependiendo de la mutación o de la alteración genética, y si esta alteración genera una proteína disfuncional, va a ser la enfermedad que se va a expresar. Es decir, dentro de los genes que se encuentran, dependiendo cuál se altere, puede que genere una miocardiopatía o una mioclonía, puede generarse algunas convulsiones, puede generarse alteraciones renales, en páncreas, etc. Es decir, puede afectar diferentes órganos y sistemas. El DNA, que está contenido en el núcleo de la célula, se hereda de todos los ancestros, mientras que el DNA de la mitocondria se va a heredar de un solo linaje. ¿Ok? Este linaje va a ser heredado de una sola línea ininterrumpida de ancestros femeninos. ¿Cómo sucede esto? Bien, ¿recuerdan esta imagen de un espermatozoide? Nosotros en los espermatozoides habíamos visto que su localización está en la porción proximal del flagelo, que va a permitir que este espermatozoide se desplace y se pueda dar la fecundación. Sin embargo, recuerden que durante la fecundación se va a perder el flagelo y por lo tanto se van a perder las mitocondrias. Siendo así, solo el óvulo contribuye con mitocondrias y ADN mitocondrial, por lo tanto, al cigoto. Es decir, que no va a fusionarse una mitocondria del espermatozoide con una mitocondria del cigoto o de la nueva célula. Por lo tanto, si un padre presenta una enfermedad asociada con alteraciones mitocondriales, pero la madre no presenta enfermedades mitocondriales, ¿qué va a pasar? Si nada más hereda la mamá, entonces sus hijos no van a heredar la enfermedad. ¿Ok? ¿Cuál sería el caso si nosotros tenemos un padre que no presenta la alteración, pero la madre sí? Sus hijos presentarán la enfermedad o las alteraciones mitocondriales. ¿Por qué? Porque solamente van a recibir la información de la madre o la información de las mitocondrias que aportó el óvulo. Sin embargo, también existe otra opción o otra combinación. Si el padre no presenta la enfermedad, pero la madre tiene algunas alteraciones mitocondriales, solamente en algunas células o algunas mitocondrias están alteradas, los hijos pueden o no presentar la enfermedad y la gravedad puede variar. Y bien, con esto nosotros concluimos el tema de mitocondria.